Pues muy buenos días a todos y todas y gracias por acudir a esta comparecencia que se produce tras la reunión de la permanente de la Ejecutiva Federal del PSOE, donde acabamos de analizar la reciente conferencia política que hemos desarrollado y también los trabajos que vienen después de ella. Se van a cumplir 2 años desde las elecciones en este país, se van a cumplir 2 años desde la mayoría del señor Rajoy, que trajo a nuestro país no un cambio, sino un cambiazo. Porque, desde luego, nada tiene que ver lo que ha hecho en el Gobierno con lo que hizo, con lo que prometió cuando estaba en campaña electoral. Por lo tanto, 2 años del cambiazo del señor Rajoy. 2 años después se puede catalogar claramente esta legislatura. La legislatura del señor Rajoy, la gestión del Gobierno del señor Rajoy, ha sido la de los recortes permanentes y las mentiras. Recortes y mentiras han sido lo que ha estado todo el rato en la gestión del Gobierno del señor Rajoy. El Gobierno del señor Rajoy es el de la mentira y el recorte. La mentira y el recorte, y frente a ello, el Partido Socialista ha trabajado en desarrollar un proyecto político alternativo. Un proyecto político alternativo a un Gobierno cuyas cifras dicen ya, las cifras del Gobierno, no las del PSOE ni las de ningún sindicato, las cifras del Gobierno dicen que el señor Rajoy acabará la legislatura con más parados de los que tenía cuando llegó al Gobierno. Recuerdo bien que el señor Rajoy dijo 2 cosas para llegar al Gobierno. La primera fue cuando yo gobierne bajar el paro y, lamentablemente, el paro está desbocado y va a acabar la legislatura, como digo, según las cifras del Gobierno, con más paros que como empezó, con más parados que cuando empezó. Y la segunda fue aquella de meter en la tijera todo, menos a la sanidad, a la educación, a la dependencia, es decir, a todo aquello que le ha metido la tijera el señor Rajoy. Frente a ello, como digo, el PSOE se ha empeñado en hacer un proyecto político alternativo, ha trabajado durante meses con miles de personas, no solamente militantes del PSOE, también con ciudadanos, para hacer un proyecto político alternativo que se ha visto refrendado en la reciente conferencia política. Pero el trabajo no acaba ahí, porque, como digo, fue un camino intenso con mucha gente para llegar a la conferencia, pero después de la conferencia el PSOE va a aplicar y va a explicar todo lo que ha aprobado en su conferencia política, ese proyecto político alternativo. Y, por lo tanto, en el día de hoy, la Comisión Ejecutiva Federal ha aprobado un plan para llevar a todo el territorio, para llevar a todas partes lo que ha aprobado el PSOE en su conferencia política. Ahora le explicarán Pedro y María, pero el PSOE tiene la intención de que lo aprobado en su conferencia política sea no solo la base para su próximo programa electoral, sino que tenga efectos ya en ayuntamientos, parlamentos autonómicos, en el Congreso de los Diputados, en el Senado, en todas las instituciones y también, por supuesto, a nivel interno, en el partido, en las agrupaciones y, sobre todo, también explicar y seguir hablando y seguir escuchando con la sociedad civil, con asociaciones, colectivos, ONGs, con los que vamos a seguir hablando y explicando sobre todo lo que se ha aprobado en la conferencia política. Además de eso, hoy la Ejecutiva Federal también ha aprobado un plan para explicar en todo el territorio nacional la gran contrarreforma de las pensiones que ha llevado a cabo el Gobierno del señor Rajoy, que ha dinamitado el sistema que durante 20 años funciona en este país, un sistema acordado y pactado que suponía la revalorización por ley en función de la subida de los precios, de la subida de la inflación. Por lo tanto, en los próximos tiempos nos dedicaremos, por supuesto que sí, a explicar y a aplicar lo aprobado en la conferencia política del PSOE, pero también a explicar la contrarreforma que rechazamos de las pensiones del señor Rajoy. Además de eso, y por supuesto a expensas de las preguntas que tengan y las explicaciones que van a dar Pedro y María sobre las campañas que vamos a realizar en el territorio, quería mostrar la satisfacción del Partido Socialista y la felicitación a la señora Bachelet por la victoria en la primera vuelta, porque la izquierda vuelve a abrirse camino como todos esperábamos y, por lo tanto, el PSOE quiere felicitar, por supuesto que sí, a la señora Bachelet por la victoria en la primera vuelta. Nada más, les dejo con Pedro y luego con María y luego preguntas. Pues venga, muy buenos días. Y bueno, como comentaba Óscar, efectivamente la conferencia política y las resoluciones que se aprobaron por parte de la organización el pasado fin de semana, hace 2 semanas, precisamente contienen muchas propuestas, muchas respuestas a problemas que son urgentes, que digamos agobian a la ciudadanía a lo largo de estos casi 5 años de crisis económica que llevamos y, en consecuencia, el Partido Socialista Obrero Español en la conferencia política no solamente plantea un horizonte de reformas y de políticas muy novedosas para los próximos años, sino que también lo que
queremos plantear es que muchas de esas propuestas, muchas de esas medidas tengan una traslación institucional en la medida de lo posible. Y, en consecuencia, una de las cosas que nos han planteado desde la Ejecutiva, desde la permanente, a los miembros del equipo de la Conferencia Política es, junto con la dirección del Grupo Parlamentario Socialista, el ver muchas de estas propuestas cómo podemos trasladarlas en iniciativas parlamentarias. Y eso es lo que vamos a hacer. Una de las cuestiones que nosotros les anunciamos es que vamos a presentar una batería de propuestas que van a tener como materia prima, que van a tener como fuente, digamos, de contenido muchas de las propuestas que la organización a lo largo de los últimos 12 meses ha venido debatiendo con la sociedad civil y que aprobamos hace 2 fines de semana en la Conferencia Política. Por tanto, una de las cuestiones que en algunas ocasiones se planteaba, que era, bueno, si era o no vinculante las resoluciones de esta Conferencia Política, es sí, son vinculantes y efectivamente van a tener una traslación práctica en el debate político a lo largo de los próximos meses. Sin ir más lejos, hay 2 cuestiones fundamentales. Una de ellas, la reforma democrática, que se planteó en la Conferencia Política y que va a tener también su traslación, su traducción en iniciativas parlamentarias a lo largo de los próximos meses. O también, por qué no decirlo, la reforma fiscal, que saben ustedes que el Gobierno ha planteado un horizonte, creo recordar que a mediados del primer semestre del próximo año, para presentar su propuesta de reforma fiscal. Bueno, pues nosotros también haremos lo propio. Hemos planteado, creo que, una reforma fiscal muy ambiciosa que cambia de arriba abajo nuestro modelo fiscal, que hace real el que aquellos que más tienen más contribuyan al pago de sus impuestos y, en consecuencia, a la financiación del estado del bienestar. Y, en consecuencia, también en ese momento nosotros plantearemos la propuesta fiscal de reforma del Partido Socialista Obrero Español en las instituciones, es decir, donde corresponde el debate. Por tanto, vamos a plantear una batería de propuestas, de iniciativas parlamentarias en los que son los ejes de la Conferencia Política, que es democracia, que es economía, que es educación y que son políticas sociales y medio ambiente. Y en última cuestión, algo que comentaba antes Óscar y que me parece también importante. No solamente tenemos que traducir todos estos contenidos, todas estas propuestas en iniciativas parlamentarias en el Congreso o a nivel federal, sino que también tenemos que bajarlo al territorio. Es decir, queremos implicar a toda la organización, desde las agrupaciones locales a las, digamos, federaciones territoriales del Partido Socialista, para que en sus instituciones, en sus ámbitos de debate político, pues también se puedan plantear aquellas propuestas que consideren que son convenientes, digamos, presentar a nivel regional y a nivel local. Bueno, esto es lo que lo que se ha debatido hoy en la permanente de la Ejecutiva Federal y, desde luego, el planteamiento que tiene la gente que ha colaborado en la Conferencia Política y, desde luego, también por parte de la permanente es de intentar hacer llegar hasta el último rincón de España todas las propuestas que durante estos últimos 12 meses el Partido Socialista ha venido elaborando junto con la sociedad española. María. Muchas gracias a todos y a todas. Como veis, no me he recuperado de la Conferencia Política. Bueno, os decíamos en la última rueda de prensa, que creo que tuvimos los 3 juntos, que la Conferencia Política empezaba un nuevo tiempo. Y después de tantos trabajos previos y la intensidad del fin de semana, un poco lo que queríamos trasladaros es que la Ejecutiva pone en marcha todos esos trabajos de desarrollo de los nuevos conceptos o de las decisiones que hemos tomado en la propia conferencia, los que tienen que ver con otras formas de hacer política y, por supuesto, los que explicaba Pedro, de difusión de las ideas y de los contenidos a todos los niveles. Por supuesto, a nivel agrupaciones locales, a nivel calle, a nivel expertos, colectivos sociales, pero también a nivel redes. Yo quería resaltaros que, además de lo que ya conocéis, por la presencia de las miles de personas que estuvieron, etcétera, conseguimos durante el fin de semana de la Conferencia Política estar durante los 3 días entre las 10 primeras tendencias de Twitter, tanto con CP 2013 PSOE como con CP 13 PSOE, como con socialistas, con Estamos. Yo creo que es muy significativo, además de llegar a más de 8 millones de usuarios, de emitir miles y miles de tweets, la expectación que tuvo en las redes, ¿no? Sabéis que uno de nuestros objetivos era hacer una conferencia abierta y, más allá de lo de las redes que puede sonar a cables, detrás hay miles de personas que pudieron por primera vez seguir una conferencia como si estuvieran ahí, y ese era nuestro objetivo, que desde cualquier dispositivo se pudiera participar en los debates y seguir todo lo que estábamos decidiendo.
Otro ejemplo son las más de 60.000 visitas a la web, ¿no? Y el objetivo desde el día siguiente, porque en esto de las reglas no te puedes esperar a que se convoque la ejecutiva, fue mantener la difusión y todos los contenidos que se habían generado durante el fin de semana, trasladarlos, ¿no? Sabéis que sacamos una campaña que se llama Está Decidido, que la mayoría la habréis visto por redes porque estáis todos por ahí, en la que estamos tratando de los mensajes más importantes. Una de las fotos que tengo aquí es denunciaremos los acuerdos con el Vaticano. En cada uno de los temas, pues darle repercusión, ¿no? Se trata de mantener el grado de participación, el grado de dinamización y, si cabe, pasar más a la acción desde el día de hoy con todo ese plan de acción que marcaba la permanente. En definitiva, yo quería trasladaros que no hay marcha atrás en ningún caso en el concepto de PSOE abierto, que, como digo, estamos trabajando en todo lo que tiene que ver con la participación, la transparencia y la colaboración, pero sobre todo queremos trasladarlo, como decía Pedro, a las instituciones, y quería poneros un ejemplo concreto de ello. Hemos aprobado en la permanente la puesta en marcha del Consejo de Participación del PSOE, que es un consejo que incluirá a las secretarías afectadas por la participación, que son muchas porque es un concepto transversal, pero sobre todo, y lo más importante, que va a incluir a los expertos, a las personas que más conocen pues sobre la participación de nuestro país. ¿Cuál es el primer cometido que se ha marcado el partido y la creación de este Consejo de Participación? Vamos a empezar los trabajos participados para llevar al Parlamento una ley de participación que recoja las medidas más importantes que aprobamos, sobre todo en el ámbito de democracia. Algunas, pues desde la iniciativa legislativa popular hasta el referéndum, podrán ir en ley, otras tienen que ver con la modificación del reglamento del Congreso, como sabéis, pero creemos que es nuestra manera de hacer mucho más efectivo, mucho más real ese contrato ciudadano, ese compromiso ciudadano, que al fin y al cabo es la conferencia con las personas que creyeron en ella y que tienen que sumarse al proyecto, ¿no? Que, como sabéis, es el gran objetivo. Así que, en definitiva, creo que todo el PSOE está volcado, y así nos lo trasladan desde todos los ámbitos, en este objetivo. Creo que ha sido un gran impulso y que, sobre todo, se ha respirado una ilusión y una esperanza que necesitan los progresistas y miles y millones de ciudadanos en este país, y en eso pues nos vamos a volcar en ese trabajo. Muy bien. Preguntas. Sí,